contarlo. Bueno, mi idea era, por ejemplo, que vos cuentes que lo que pasa a vos, estar exponiendo acá, pasa por la memoria, digamos, y viendo lo que fue, bueno, Fernando, tu arte. Bueno, para mí es un hecho como que no es muy novedoso, yo no había dimensionado. Yo el único conocimiento que tenía era de Tati, que tuve dos entrevistas con ella en casa, y me mandó vía mail un planito de las habitaciones, pero no tenía, sabía que esto había sido un campo de concentración, pero no tenía idea ni de los colores, ni del piso, ni de la estructura, mucho menos de la organización que son ustedes, de la fraternidad y la cofradía que son, de la juventud que hay acá y del empeño y la frescura que tienen de cómo encaran el trabajo, ¿no? Y por el otro lado, lo que realmente me sorprende mucho, sobre todo en relación a haciendo, porque es imposible no hacer una comparación automática con Buenos Aires, el compromiso de las autoridades, tanto de cultura como de educación, como de la Comisión por la Memoria, con trabajar y mantener viva la memoria, ¿no? Me parece que hay un compromiso que ojalá hubiera en Buenos Aires, ¿no? Y probablemente tenga que ver fundamentalmente el signo ideológico que tiene en este momento el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Pero también veo que desde la estructura burocrática, acá veo un mayor compromiso y un mucho mayor dinamismo en solucionar las cosas, ¿no? Acá de repente yo me había olvidado de que me había pedido Laura Conicio, que trabaja en la Casa de la Memoria de La Plata, que como ella en la presentación nombra unas esculturas que yo no traía, que trajera unas fotos. Y yo me acordé esta mañana de que tenía que traer las fotos, que se necesitaba una vitrina, que se necesitaba limpiar la vitrina, y así lo solucionaron, ¿no? En Buenos Aires esto lleva una semana, que hay que pedir, que hay que ver, que la tenemos que pintar, pero que... Y acá realmente las cosas se solucionan con mucha voluntad, ¿no? Y bueno, yo hace 40 años que no estaba aquí en Resistencia y me encuentro con que realmente hay una vitalidad y al mismo tiempo una tranquilidad, una frescura en el diálogo que yo no encuentro en Buenos Aires. Desgraciadamente Buenos Aires, por ahí es histórico eso, ¿no? Pero es un ritmo muy frenético y al mismo tiempo un ritmo muy frenético y una falta de coherencia y de compromiso en solucionar las cosas, ¿no? Por eso me parece que es muy importante lo que ustedes están haciendo aquí, desde dónde lo hacen. Además, es muy gratificante ver juventud comprometida con el tema de la memoria, con el tema de los derechos humanos, con el tema de construir una Argentina más justa. Por eso realmente es todo muy positivo lo que he encontrado en estos 3 días casi que estoy aquí, ¿no? Además, siento mismo con el trato hacia mí que tienen una consideración que no es habitual sentirle en Buenos Aires. A mí me pareció muy interesante lo que vos contaste cuando inauguramos la muestra sobre el porqué Piriquineros como nombre. Ah, sí, que fue el nombre, como toda cosa se va armando desde, como decía un poeta, de un lugar muy oscuro, viene fluyendo a través de la sangre. Un poeta norteamericano que no me voy a acordar el nombre, son de esos norteamericanos que los norteamericanos prefieren que no hubieran nacido, pero sin embargo representan a la clase oprimida norteamericana, que también existe, ¿no? Muchas veces uno juzga a los países por sus cabezas políticas y se olvida de que hay gente honesta en todo el mundo. Entonces este poeta hablaba de cómo llegaba la inspiración
y hablaba de que corría a través de las venas como si fuera una estopa llena de hierro, de alambres retorcidos y prendida a fuego, que es como una fuerza que quiere salir y que no hay cómo impedirla, ¿no? Y el nombre empezó a surgir así de un modo muy inconsciente, que en cierto momento surgió, volviendo a los poetas, como una referencia a, yo no sé si Rafael Alberti o Antonio Machado tienen un poema que se refiere a las pequeñas piedras que hay en el camino, ¿no? Y yo sentía que tanto Costecchi, Santillán, como la gente que luchó en la resistencia, como los argentinos de los 70, siempre lucharon desde un lugar, como los republicanos españoles, siempre lucharon desde el lado desventajoso, desde el lado que no había medios, ¿no? Desde la invención de la falta de de la invención dada por la carencia, ¿no? Entonces me surgió un poco la idea de como que fueran piedras que estorban en el camino a ese que quiere manejarse como el dueño de todo, ¿no? Y de ahí me surgió que en realidad por ahí más tenía que ver con construir pequeños muros, pequeñas pircas, para que quedaran por un lado como mojones de la historia y por el otro lado como barreras a determinados avances, como puede ser el avance de la dictadura o el avance del neoliberalismo. Y ahí fui al diccionario a ver si pirca era lo que yo creía que era pirca. Y pirca es muro de piedra sin masa en el medio. Es piedra apilada y encastrada una en otra, sin argamasa, sin la mezcla dentro, ¿no? Sin la cal y la arena o el cemento y la arena. Y al mismo tiempo apareció pirquinero, que es el que construye las pircas. Y me gustó mucho la definición, porque la definición es una definición muy peyorativa, muy eurocéntrica, ¿no? Y dice que pirquinero es el que trabaja sin método ni elementos. Y realmente para construir una pirca hay que tener mucho elemento, mucho método. Y el método está dado por la deducción que tiene cada individuo para ver cómo selecciona esas piedras para construir el muro y que no se caiga. Que realmente es una tarea muy superior al que construye una pared con ladrillos, porque todos los ladrillos son geométricos y todo el mundo sabe que vos encastrás los ladrillos, mantenés la vertical y la horizontalidad y la pared no se cae, por supuesto teniendo un cimiento. Entonces con ese método no te sale nunca mal, pero el que construye una pirca se encuentra piedras de formas diversas, de pesos y características diversas, y con toda esa divergencia de tamaño, de peso, de texturas, tiene que seleccionar para construir un muro que no caiga. Y realmente toda esa divergencia y diferencias de tamaños y de texturas, trasladado a la política y a la vida, es lo que han utilizado la gente que honramos en la Casa de la Memoria, la Comisión por la Memoria, y que reivindican tanto hijos como familiares detenidos desaparecidos, como expresos políticos. Por eso se me ocurrió un poco darle origen a eso, ¿no? Y hoy hablando, cuando me preguntan sobre el origen de Pirquinero, me doy cuenta que está Pirquineros y al lado está la foto de Darío y Maxi. Darío Costecchi y Maximiliano Santillán. Y de repente me viene a la mente que Darío Costecchi trabajaba fabricando ladrillos, ¿no? En la villa de Lanús. Y ahí me cerró todo, ¿no? Que fue como tantas veces me pasa en los trabajos, ¿no? Que el inconsciente sabe mucho más que mi consciente, ¿no? O que yo sé más de lo que me doy cuenta que sé, ¿no? Y por eso es que hay todo un camino que me va llevando a producir determinadas cosas. Ese método que vos hablás de la creatividad como guía, digamos, del pirquinero, ¿se puede trasladar de alguna manera a lo que es tu trabajo? No sé cómo será, si tenés una manera tipo, digamos, de encarar una obra artística, de ponerte
No, porque no hay un modo típico. O sea, a mí la vida me ha llevado a aprender técnicas que son muy costosas de aprender y al poco tiempo que quedaron abandonadas por cómo me lleva la vida, ¿no? Me llevó mucho tiempo aprender a tallar piedra, hacer ampliaciones, reducciones en escultura de piedra y por las vueltas de la vida no tallé más piedra. A ver, pude lograr acumular la tecnología que era muy cara en mi juventud, como los martillos neumáticos y compresores, y de repente eso carece de sentido, porque en mi caso personal me doy cuenta que ese paradigma del mármol como el cenit de la escultura es un paradigma burgués, ¿no? Es como que está impuesto desde determinado lugar de la cultura, y mi obra se orientó a reivindicar los materiales más pobres y los materiales de uso industrial, ¿no? Los materiales más globales, expresarme con ellos, ¿no? Que me pareció que tiene un nivel de expresividad mucho más noble que esa cuestión como aristocratizante que tiene el mármol. Entonces, de acuerdo a los materiales, este trabajo, que es asfalto con los materiales recogidos el 20 de diciembre del 2001, lo tuve que hacer 2 veces, porque yo estos elementos los recogí por Avenida de Mayo, sobre el asfalto. Así que qué mejor que esta bandera de luto, esta bandera negra, con este sol, que son las piedras que tiraban los argentinos contra la represión que llevaban adelante la policía. Digo, qué mejor que hacerla con el mismo asfalto. Hago la obra y cuando presento la obra con el calor de las lámparas, que no eran dicroicas, sino que eran esas lámparas de tungsteno prendidas cada 8 horas, se empieza a caer toda la bandera, se empieza a caer todo el asfalto, a pesar de que tiene una malla metálica soldada en el medio de esta estructura de hierro. Claro, ahí me doy cuenta, digo, el asfalto es un invento hecho para que funcione horizontalmente. Entonces, cuando lo colocas vertical, o sea, el asfalto como característica siempre tiene que estar elástico y blando para que no se desprenda del adoquinado o del cemento. Tiene que tener elasticidad. Pero claro, funciona muy bien horizontal. Lo colocás vertical, se cayó todo. Tuve que desarmar la obra íntegra, hacerla nuevamente, mezclando el asfalto con un material que yo odio, que es la resina poliéster. Entonces la resina poliéster le dio una corporeidad casi que no se caiga, se caen algunos pedacitos sueltos, porque por sobre la resina hay asfalto puro pegado, pero la estructura, no sé, 4 o 5 milímetros para adentro, es todo asfalto, granito molido y resina poliéster. Y eso me pasó porque yo nunca había trabajado con este material, ni volví a trabajar, y probablemente tal vez no vuelva a trabajar. Y como me ha pasado con esto, me ha pasado con cantidad de materiales que la realidad de los materiales me lleva. Por ejemplo, he hecho un trabajo sobre el Líbano, donde hice un homenaje a una aldea que se llama Cana, y escribí la palabra Cana con piedra molida. Traje piedras de esa aldea, piedritas, las molí y escribí la palabra con esa piedra molida. Y esa piedra molida iba pegada sobre un marco de zinc, porque es un tríptico muy grande. Y ahí me doy cuenta que el zinc, por el proceso de galvanoplastía que tiene, no tiene poros. Entonces nada se adhería, no se adhería el epoxipor, no se adhería la gotita, lo rayaba y tampoco se adhería. Tuve que empezar a probar cantidad de diferentes elementos para lograr fijar eso, porque no había modo de fijarlo y no había persona que me indicara, ni los mismos técnicos. Me decían, no, use la gotita en gel. Y continuamente se me están presentando esos problemas, ¿no? Que al mismo tiempo es muy gratificante encontrar las soluciones. A mí me impresiona realmente viendo la obra, por un lado intuyo yo la humildad tuya para descubrir en cada cosa un objeto que más allá de lo que es puede ser algo más, y
después de la imaginación para crear algo que es idéntico a sí mismo, ¿no? O sea, no tiene más razón de ser que estar ahí y decir algo. Y realmente pienso, por ejemplo, en la cabeza del presidente, en Razón de Estado, que me parece durísimo, dice todo, digamos, con lo que muestra. Y eso que vos hablás es como un trabajo de obrero y al mismo tiempo que tenés que tener la cabeza... Hay una cosa que va a sonar muy peyorativo decirlo, ¿no? Pero que lo diga yo mismo, ¿no? Pero creo que tiene que ver con mi compromiso con el trabajo. Porque yo lo que veo, recién lo estaba viendo, lo que estaba pasando, de que el proyecto para cada trabajo nace de un modo, pero se termina transformando en una cosa muy diferente. Y la cosa muy diferente en la que se transforma no es por la comodidad de la realización, sino que es por no conformarte con las primeras soluciones que encontrar, porque es muy importante, creo, el trabajo despojarlo lo más posible de distracciones, no como de arabesco, de cosas que distraigan al objetivo que uno se fija para querer transmitir en el trabajo. Por el otro lado también está el paso del tiempo. Yo veo algunos trabajos, hoy traje, por ejemplo, para esta muestra Madre del Corazón Arrancado, es un trabajo de, si no me equivoco, del 87, y noto cosas que por ahí hoy no utilizaría, ¿no? Desde el manejo del color, por ahí, o la pregnancia de un elemento, no lo veo tan directo, ese elemento que utilicé una lanzadera textil para de algún modo simbolizar el paso del tiempo, de la espera de la madre a la cual le desapareció el hijo, ¿no? Y de algún modo el tema de la lanzadera textil hace como un paréntesis, como un largo círculo al tejido de la madre cuando está embarazada esperando al hijo. Entonces la metáfora de la lanzadera industrial con el tejido de la madre cuando está embarazada, hoy, 20 años después de haber hecho el trabajo, lo siento como un poco lejano, como forzar mucho al observador para poder hacer esa lectura, para decodificar eso. Igual hay otros elementos presentes en el trabajo, ¿no? El vientre arrugado de la madre, que fue madre hace mucho tiempo, la parte de textura del hierro arrancado, cortado con la autógena, que de algún modo simboliza ese corazón arrancado a la madre a la cual le desaparecen al hijo, ¿no? Que la muerte del hijo, hasta donde yo sé, ninguna cultura tiene nombre. Existe el huérfano, existe el viudo, existen una cantidad de nombres para nombrar esas pérdidas, pero la pérdida del hijo por el padre no tiene nombre porque es la pérdida más grande que puede tener un ser humano, porque es la pérdida del futuro. Cuando al padre y a la madre les aparece el hijo, ese padre y esa madre se quedan sin futuro. Entonces ese dolor es tan grande porque es como perder la continuidad en el universo, que las culturas no lo nombran, que me parece un ejemplo extraordinario, ¿no? De cómo, de un modo consciente o inconsciente del dolor, desde hace infinito tiempo, las culturas han percibido eso y para esa pérdida es solamente el silencio, no hay cómo nombrarla, ¿no? Entonces, de algún modo, ese trabajo quiere referirse a lo que significa. Por eso también está sentado el trabajo, ¿sabes? Es una madre sentada, sin corazón, y su cabeza es un tejido, que por el otro lado, bueno, sin querer remontarnos muy lejos, el tema del tejido, hay un artista argentino que es un artista abstracto, pero abstracto llegó a la abstracción desde otro lado, que se dedicó mucho a investigar sobre la cultura inca, ¿no? Y él se intrigó mucho por como el código constructivo, hablando de pirquineros,
¿no? Aunque las construcciones incas son pircas a medias, porque las piedras son talladas. En realidad es pirca porque, según la definición, pirca es una construcción de piedra que no tiene argamasa. Las construcciones de los incas, piedra apoyada sobre piedra. Y una cosa que me contaron cuando yo iba a conocer Latinoamérica, ¿no?, en mi juventud, que me contó un arqueólogo en Machu Picchu, Watanabe, era el que dirigía el centro arqueológico de Machu Picchu. Él decía que los muros que habían construido los incas, en las uniones de piedra con piedra, no crecía musgo, y los que construían, los arqueólogos reconstruían, al año crecía el musgo, de la técnica que tenían los incas, ¿no?, el compromiso que había con eso, ¿no? Bueno, no sé cómo llegué a este ejemplo porque me fui de cómo me puse a hablar del tema de la pirca construida por los incas. Realmente no sé para dónde quería ir con... ya me acordé. Que este amigo, César Paternotto, en el libro Piedra Abstracta, donde él va a estos sitios arqueológicos y quiere investigar sobre el porqué de esa trama, de ese encastre entre las piedras, la conclusión última a la que él llega es que en realidad esa trama viene de la trama del tejido. Y a lo que él se acerca es que las diferentes tramas de los tejidos no obedecen a un fin práctico, como se puede creer de que cómo es un tejido, sino que era un código de escritura, que por supuesto Occidente ignora porque se encargó de destruir todos esos vestigios que había, ¿no? Apenas quedan unos quipus, que son cuerdas con diferentes alturas de nudos que le adjudican a, por supuesto, algo muy propio de Occidente, del capitalismo, que eran cuentas de contabilidad, eran libros de contabilidad, ¿no? Cuando por ahí no tiene absolutamente nada que ver, porque está roto el nexo entre lo que es todo el mundo anterior a la llegada de Colón, porque no iba a decir precolombino, es un concepto también europeizante, pero los pueblos originarios, todo ese bagaje cultural, el imperio, ese imperio menor que fue España, porque es real, que es un imperio menor al lado de los desastres que han hecho los otros, ¿no? Pero se encargó de destruirlo, fueron conscientes de destruir esas cosas que ellos veían muy superiores, porque cuando vieron el templo del sol, cualquier humano se da cuenta de la fineza y de la síntesis que hay ahí adentro, ¿no? En cómo están talladas las piedras, en cómo están ensambladas, ¿no? Se encargaron tanto de destruirlo en Perú como lo mismo hicieron con los mayas en México, ¿no? Destruyeron muchísimos códices y hasta el día de hoy no han podido ser traducidos, porque era un pueblo, el pueblo maya, que eran monarquías que podían ser muy crueles también, pero tenían un concepto de la vida de los hombres y de la comunión con la naturaleza muy superior a lo que tenemos hoy siendo tan civilizados, ¿no? Y los mayas tenían diferentes lenguajes en diferentes regiones, entonces no se puede unificar los códices, tanto de los glifos de un lado y de otro, porque variaban de acuerdo a las regiones, ¿no? Y hasta el día de hoy no los hemos podido traducir. Todo este largo periplo para hablar de desde dónde viene el tema del tejido, ¿no? del tejer. Por ahí lo que encerraba realmente en los orígenes era un modo de comunicación que nosotros hemos perdido, ¿no? Y al mismo tiempo, para terminar, el tejido es lo que más puramente se mantiene en las culturas. O sea, nosotros podemos ir a Egipto y vamos a encontrar que la cestería, la cerámica, el trabajo en los metales está muy comercializado, muy decadente. Pero cuando vamos al tejido, la alfombra es una alfombra. Lo mismo pasa en Perú. Si en Perú queremos tener la artesanía más cercana
a lo que fuese Perú, digamos, anterior a la época de los conquistadores, y tenemos que comprar un poncho, una manta. Y está, como está tejido, como está teñido, es como estaba tejido y teñido hacia el milagro. Ahí encontramos realmente el amor hacia eso que se estaba haciendo, y no la comercialización que produce el comercio, ¿no? la corrupción que produce tener como objetivo solamente lograr dinero. Muchas gracias, Ricardo. Conclusión.